Buenas tardes. Ay. Y ahora sí me desperté. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, dije, a lo mejor necesitan cafecito, tamalito, un taquito. No, no es cierto. No, pero eh, estoy muy emocionado y me bendice mucho ver a cada uno de ustedes. Qué rico el frío, ¿verdad? Ay, sí. Bueno, continuando sin tanto comercial y sin vender tanto, pásele que no le digan, que no le cuenten nada de eso. Rápidamente, estamos continuando una pequeña serie. No sé si se acuerdan, la semana pasada empezamos la serie Camino a la Cruz, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces la semana pasada el Señor, pasando tiempo con sus discípulos, nos mostraba, les estaba entrenando a ellos, pero ahora sí que, como decimos en México, te la paso, Juan, para que la agarres, Pedro, ¿no? Una cosa así. Entonces el Señor, mostrándole a sus discípulos, les empezó a dejar instrucciones cómo ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? Modernamente, ¿qué es? Cristianos. Nosotros somos discípulos, amén. Entonces el Señor nos mostraba y nos enseñaba y nos llevaba paso a paso cuáles son los requerimientos hasta cierto punto, o los puntos para ser un discípulo, para que nos pareciéramos a Él, amén. Entonces hoy estamos de manteles largos, porque hoy es lo que se le llama comúnmente como el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, preparándose para ir a su misión. ¿Si recuerdan la misión? No sé, yo estaba en el teléfono, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces les voy a pedir que me acompañen. ¿Quién trae su Biblia? Si traes tu Biblia, sácala. Si la tienes en teléfono, muy bien. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, verso 1, y vamos a leer lo que Marcos nos muestra cuando Jesús entró a Jerusalén. Dice la palabra del Señor así: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de nosotros, enfrente de ustedes, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, o un asno tiernito, joven, perdón, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les dijere: ¿por qué hacen esto?, díganles: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Verso 4: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y le dijeron, y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y Jesús, no dice Jesús, pero y se sentó sobre él, Jesús, ¿verdad? Verso 8: también muchos tendían sus mantos por el camino, en la tierra, en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Perdón, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces o gritando diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. 10: bendito el reino de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Oremos. Señor Jesús, gracias por venir. Gracias por pasar todo lo que pasaste, porque no lo pasaste por diversión o por hobby o porque no tenías nada que hacer. No lo pasaste porque tú tenías que hacerlo. Lo hiciste simple y sencillamente porque nos amas, para pagar en nuestro lugar en la cruz. Y no solo eso, Señor, pagar la deuda, y después dice tu palabra que contigo resucitamos. Gracias. Queremos
abrir nuestra mente y corazón para recibir tu palabra, Señor, hoy. Espíritu Santo, con toda libertad, háblanos. Pero lo más importante es que abrimos nuestro corazón para recibir hoy, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Hubieron muchas, por miles de años, profecías en el Antiguo Testamento. Muchas profecías de un Salvador que iba a venir. Inclusive en las cultura babilónica, cultura egipcia, han habido mucho. Una de las cosas que el enemigo ha hecho a través de las eras, a través de los miles de años, es copiar lo que Dios quiere hacer. Oye, pastor, pero ¿cómo sabe el enemigo? Porque el enemigo era un ángel de luz también. El enemigo fue creado y estaba en el cielo, y probablemente cuando Dios hizo el plan de salvación y tenía todo listo, Satanás estaba ahí arriba, pero no era Satanás, era Lucifer, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos ver a través de la historia y de las culturas mesopotámica, egipcia, babilónica, y cada una de ellas a través de las eras, es que a cierto tiempo hay una profecía de un Salvador que viene. Siempre ha sido así. Conforme estudiamos y podemos ver, si te metes al internet y buscas de dónde viene la celebración del 25 de diciembre. ¿Saben ustedes que Jesús no nació en el 25 de diciembre? Se cree que probablemente nació. Dice la Biblia que los pastores estaban afuera. En aquella área del mundo hacía un frío peor que aquí, que es desierto. Es horrible. Yo nací en Sonora, frontera con Arizona. De ahí soy, tortilla de harina. Ay, de ahí soy. Y ahí el frío está sabroso. Aquí es muy diferente, es muy intenso, pero allá es muy seco y muy fuerte. Entonces se cree que Jesús nació alrededor de abril, donde no hacía tanto frío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque ya, conforme vemos la historia y mucha gente dice: yo no entiendo el Antiguo Testamento, a mí nomás me gusta el Nuevo. Es porque no hemos entendido que es como la mitad, dos mitades de una naranja. Es como decir: a mí me gusta este lado, estas llantas de mi carro, las otras no, y el carro está nuevo. A mí me gusta la mitad de mi cara y la otra no. Bueno, eso sí puede ser un detalle, ¿no? Pero como a mí siempre me gustó este lado de mi cara, este no. Pero ese es otro detalle. La cuestión es el decir que no me gusta X o que no, porque no entiendo, no tiene sentido. La realidad es de que el Antiguo Testamento, todo estudiando y analizándolo, se trata de Jesús. ¿Qué significa el nombre de la palabra Jesús? El significado del nombre Jesús es una contorsión, una ¿cómo se dice en español? Sí, una contorsión, una versión de lo que significa Yahoshua, Jehová, Jehová, Dios. El Dios Jehová es salvación. Otro nombre que sería similar es Josué. Josué y Jesús es el mismo nombre. Significa Jehová, Dios, el Señor es salvación. Entonces, en el nombre de Jesús encontramos su misión. Entonces, muchas de las veces nosotros decimos: ay, Jesús, Jesús, Jesucristo. Y Jesucristo decimos es el nombre. Javier Bojorques, Raúl Ramírez, como que es un nombre y un apellido. Para nada. En el nombre de Jesús encontramos su misión. Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, dejó su gloria, vino y nació en la persona, usando el vínculo, el instrumento físico de lo que era María, la mujer, la persona, y nació humanamente en la persona de Jesús. Amén. Entonces el Antiguo Testamento una y otra vez nos muestra desde el inicio. El profeta Ezequiel nos muestra a este punto. Fíjese qué interesante. Vamos a ver esas partes. Ezequiel nos dice: viene del este. Cuando leemos ahorita que leímos, vamos a regresar rápidamente. Fíjense lo que dice. Quiero que lo vean porque probablemente no hemos entendido la connotación, la conexión. Pero la profecía, todos esos puntos nos llevan a este punto. Ah, caray, ¿de veras, pastor? Por supuesto. El Antiguo Testamento, toda la profecía fue dada a través del tiempo. Pero nosotros no nos hemos dado la tarea de, lo más importante, estar abiertos. Y dos,
de escudriñar. Dice la Biblia, escudriña las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Se oye muy religioso. Búscale. ¿Alguna vez alguien ha ido a una tienda? Voy a aventar un gol, una promoción, a ver si me mandan la compañía a la tienda. ¿Alguien ha ido a la tienda Ross? ¿Sí la conocen? O tiendas de ese tipo donde hay mucho mayoreo y compañías, tiendas grandes mandan mercancía que queda eliminada, ya no está hecha en serie, queda descontinuada y la mandan a estas otras tiendas donde está nuevo todo, pero lo rebajan porque ya no está en promoción, porque ya no está vigente, porque ya no lo están haciendo, ya no existe, ¿verdad? Está fuera de circulación, ¿cierto? Bueno, de esa misma forma nosotros vamos a las tiendas y buscamos lo que nos interesa. Tenemos que buscar, dice la Biblia, escudriña las escrituras, en ellas vas a encontrar la vida eterna. Pero el detalle es de que no hay ganas. Ay, no, qué aburrido leer la Biblia. Ay, ni le entiendo. Vosotros fuisteis circuncidados de acuerdo a sus concupiscencias. ¿Qué está diciendo? Parece que están hablando en chino. Vamos a poner la serie de Netflix donde se matan todos los narcos, o la novela, como los 80, ¿no? Pero el punto, la realidad es de que todo está allí para nosotros. El profeta Ezequiel, él dijo, hablando precisamente de este punto, regresemos otra vez. Él dijo, él viene del este. Y luego el profeta Zacarías dijo, va a venir en un asno. En Zacarías 9, si lo lees, lo vas a leer, lo vas a ver. Y luego en Segunda de Reyes empezó el libro empieza a decir que mucha gente puso sus ropas y pusieron palmas y va a caminar sobre ellos. El Salmo 118, el rey David dice, Hosana al que viene. Es poderosísimo. Y luego Primera de Samuel nos dice, el que viene en el nombre del Señor. En Isaías 11 dice que es descendiente de David. Todos esos puntos están en la palabra. Sin embargo, nosotros estamos totalmente ajenos. Todo eso lleva para este punto. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo fue lo que empezamos a hablar la semana pasada. Dios mandó a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, al que te creó a ti y a mí. Dice su palabra en Juan 1:1, en el principio. ¿Cuál principio? No el principio de Adán y Eva. Antes, esa palabra en el griego significa antes de la creación. Entonces Dios no tiene principio. Amén. Entonces es cuando dice en el principio, está diciendo antes de que fuéramos creados, ya era el verbo. El verbo en el griego significa la palabra habla, del que habló. ¿Quién habló? Y luego dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, comunidad, iglesia, familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad. Y luego dice, el verbo era Dios. Y luego adelantito dice, y el verbo se encarnó y vivió entre nosotros. ¿Quién es? Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Jesús viniera a la cruz? Que muchas veces no lo entendemos y que no lo valoramos y que no, pues, qué bueno que vino para Semana Santa. Lo cachetearon mucho y le dieron muy duro. La película está muy fuerte. Se me revuelve el estómago, no puedo. No fue muy cercana a la realidad, pero fue peor. Todo eso el Señor lo pasó por eso tú y yo quitan a Jesús, y eso tú y yo debimos haber pasado. Sin embargo, Dios en su hermosa y magnífico amor y misericordia vio eso en el futuro, porque Dios está fuera del tiempo, y basando todo esto, el Señor, el Espíritu Santo profetizó a todos los profetas a través del Antiguo Testamento para este momento. Y hoy festejamos y celebramos eso, que la presencia de Dios en Jesucristo, Dios la segunda persona, vino y entró a su misión a Jerusalén. ¿Sí estás entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Muy bien. Bueno, muy bien. Dice,
Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Jesús ya había visto todo esto. La deidad, al ver esto y al escuchar lo que Dios, lo que Jesús estaba diciendo y haciendo en los movimientos, al llegar físicamente a Jerusalén y decirles a los discípulos y decirle, fíjate que, fijémonos qué interesante. Jesús en su deidad, Jesús era 100% hombre. Mucha gente cree, ay, Jesús no comía porque era Dios. No, sí tenía hambre. También se comía sus taquitos de birria. Y sí, ¿cómo que no? Sí, le entraba. Y me imagino que dormía también y iba al baño también, claro, como todos los seres humanos. Pero él tenía la capacidad de ser 100% hombre y 100% Dios, porque la semilla de procreación que se requiere para que un hombre y una mujer procreen a un ser, a un bebé, del hombre no vino del Espíritu Santo. Entonces su esencia, su espíritu y su alma venían de Dios. Poderoso. Entonces humanamente Jesús era Dios, humanamente era hombre y espiritualmente era Dios. Es poderosísimo. Solamente Él pudo haber cargado con todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro. Es poderoso. Fíjense qué interesante lo que dice verso 2. Jesús les dice, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego que entren en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, y desátenlo y tráiganlo. Este punto, todo esto es parte de la misión. ¿De qué? De salvación. La misión de salvación para nosotros. Fíjate qué interesante. Escudriñando la palabra, estudiando y dejando que el Espíritu Santo nos hable, algo capta mi atención. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un asno? Un asno. Dijera, Jesús hubiera dicho, oye, como un burro. Un burro, o sea, alguien de México, ahí vemos gente de México, nada más yo, ¿no? ¿Alguien sabe quién es la India María? Sí, no, sí, como una comediante que se andaba con su burro Filemón. Sí, ¿no? Bien chistoso, bien como le hablaba ella al burro y todo, se comunicaban y muy interesante. Pero fíjense, Dios pudo haber permitido que Jesús dijera, no, traigan un burro. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Tráiganme un pura sangre, un caballo lindo, digno de mí, porque me salen ronchas, me irrito. Sí, no, tráiganme un Ferrari, algo lindo, ¿verdad? No, el Señor dice, tráiganme un pollino. No me traigan, no solamente es un asno o un asno pequeño, joven, como un cordero. Pero fíjense qué interesante, nadie lo había montado, nadie lo había usado. El pollino estaba atado. Esa alegoría me recuerda a nosotros. ¿Quién representa? Jesús es el rey. Él iba a entrar de una manera triunfante. La gente no lo entendía. La gente, todavía muchos de los judíos no entienden, siguen esperando al Mesías. ¿Sabían ustedes eso? Ellos esperaban que viniera alguien con un poder, un general, un rey con fuerza militar que derribara al imperio romano, porque estaban bajo el control y el dominio de los romanos. Si nos acordamos de lo que pasó en Alemania y en Europa en 1945 con los nazis, ¿sí? ¿Alguien que fuimos a la escuela, la primaria, secundaria? ¿Quién sabe? Pasó, no sé. Bueno, muy bien. Bueno, en alguna guerra, siempre que hay una guerra, ¿qué pasa? Siempre hay alguien que se impone y que domina, ¿cierto? Bueno, interesantemente, los romanos eran muy famosos por ser los más sanguinarios y los más fuertes. Siempre se imponían. La tortura y el castigo de la muerte en la cruz era algo muy común. Es como ahora morir en la silla eléctrica. Así. Ibas caminando por Jerusalén, ibas por las calles y veías cruces en la calle, gente muerta. Era la manera más horrible de morir. ¿Sí? Entonces el Señor sabía exactamente todo esto. Pero regresando al punto, ¿qué es lo que nos muestra los detalles? ¿Qué es lo que podemos ver
en lo que el Señor es, los puntos que Él está. Tenemos que abrir nuestros ojos al Espíritu, no a la mente. El Espíritu Santo está hablando y pues yo no entiendo. Si no entiendes, pídele que la Biblia dice, la palabra dice, el que no entiende, el que necesita sabiduría, pídala de lo alto, el Señor te la va a dar. Pero ¿qué pasa? Nos cerramos, nos da pena. Ay, no, yo no quiero. Entonces vivimos ignorantes, ignorando la bendición, ignorando el placer, ignorando el gozo del regalo de la salvación, el peso que tiene todo lo que Jesús hizo para ir a la cruz en nuestro lugar. Tú y yo debimos haber sido crucificados. Y ¿sabes una cosa? Hubiéramos pagado y nos hubiéramos ido al infierno. Pastor, ¿pero por qué? Porque no íbamos a poder resucitar. El factor que Jesús murió y pagó en nuestro lugar es como que alguien debas una deuda de $10,000 o $1,000,000 y alguien venga y pague. Pero igual el gobierno te va a venir a cobrar extra, o te van a meter a la cárcel por X situación, porque ya está ahí el detalle, está el crimen. ¿Me explico? Entonces, de la misma forma, el Señor pagó nuestra deuda, nos salvó de morir, pero no tenía que resucitar, porque Él no era culpable. Los culpables éramos nosotros. Sin embargo, fíjense qué interesante, viendo los detalles, Dios Todopoderoso en la persona de Jesús pudo haber dicho: ¿sabes qué? A mí no me traigan un burrito que está por ahí. Tráiganme algo decente, algo lindo, algo digno de un rey, porque yo soy el rey. No, el Señor, ¿qué hace? Tráiganme un pollino. Si recordamos en el principio de los evangelios, ¿cómo llegó el Señor? ¿Cómo nació? Cuando María estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, venía montada en un burro también. ¿Qué muestra eso? Hay algo, hay una sencillez, hay humildad. Muestra el carácter de Jesús, la humildad, que Él se baja, que se humilla, no lo tiene que hacer. Ahora, ese burro es una alegoría a nosotros. Fíjese qué interesante, el burro no estaba ni al tanto, nadie lo había usado, nadie lo había montado. Nadie, era pequeñito, se cree que era un pollito, un pollino, un burrito virgen, chiquitito, pequeñito. Entonces no estaba acostumbrado a que lo montaran, mucho menos a que le llevaran carga. Se creía que probablemente porque era jovencito, era medio flojito, estaba chiquitito. Entonces estaba atado. ¿Por qué? Porque el propósito de ese burro, de ese pollino, era ¿qué? Labor. Para eso lo tenían, para labor. Sin embargo, Jesús dijo: diles que lo desaten. El Señor en nuestra vida, ¿cuántas cosas hay que nos atan? ¿Cuántas cosas hay que no te has dado cuenta que te tienen amarrado? Economía, tu situación legal, familia, X, cualquier situación. ¿Cuántas hay en nuestra vida? El Señor quiere desatarnos, quiere soltarnos, quiere liberarnos. Tú y yo no estamos al tanto, ¿verdad que no? ¿Cómo le hago? No sé cómo hacerle. El Señor sí sabe. Él, fíjate, Jesús ya sabía en su omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Él ya sabía. Él sabe todas las cosas. Sabía el presente, pasado y futuro. En su deidad de Dios ya sabía. Le mandó a los discípulos. No, ¿saben qué, muchachos? Vayan por allá y pues última hora me late como que puede haber un burrito por allá. Vean a ver si hay. Vayan para allá hay un burrito, tráiganmelo y díganles esto y esto y esto. Porque Dios ya había visto, Dios ha visto tu vida, Dios ha visto cómo vivimos atados, vinimos encadenados. Dice la palabra de Dios que por cuanto pecamos, cuanto nacimos de descendencia pecaminosa, estamos automáticamente lejos de Dios. ¿Qué es lo que nos trae al Señor? Él, su sangre, la salvación, el decidir y reconocer mi error, humillarme y decir: Señor, te necesito. Entonces Él, su sangre, hace un puente y nos lleva a Él. Es imposible que nosotros podamos hacerlo en nuestra propia iniciativa o fuerzas. ¿Qué es lo único que tú y yo podemos hacer? Decir:
sí quiero. Sin embargo, como el burrito representa a nosotros. Fíjate, nunca lo habían montado, pero estaba predestinado a eso. ¿A qué? A supercarga y que le cargara la mano al pobre burro y eventualmente y que muriera trabajando como esclavo. Así éramos tú y yo en el pecado. Estábamos destinados a morir esclavizados bajo el yugo del enemigo. Sin embargo, Jesús dijo: vayan para allá y desátenme a fulanito, a sutanito, libérenlo y tráiganmelo. Y cuando salgan voces y digan que son dueños de esa persona, espíritus, demonios, no, me pertenece, díganle que el Señor lo necesita. La autoridad de Dios. Ahora la pregunta es: ¿Dios te necesita? ¿Dios me necesita? Necesitar, de necesidad, de si nosotros no puede estar. De nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos una función particularmente para Dios que Él no puede fungir para nada. Totalmente erróneo. Esa palabra de necesitas es más, nos quiere, nos bendice, quiere que estemos con Él, nos quiere necesitar. No es de necesidad. No es una palabra de que si me falta esta persona, si me falta cierto instrumento, aparato o cosa, no pueda yo funcionar. No, es más que nada, más una frase, una palabra que dice: quiero que esté conmigo, necesito que esté conmigo. Fue creado para esto. Este es el propósito, no que esté allá como esclavo. ¿Me explico? Y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego entren en ella, hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto? Díganle: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron, hallaron al pollino atado fuera de la puerta, el pollino atado fuera y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces dijeron: como Jesús había mandado, y lo dejaron. Trajeron al pollino a Jesús y echaron en él sus mantos y se sentó sobre él. Mucha de la gente que estaba ese día, ese domingo, cuando trajeron al pollino y Jesús prepararon todo, la gente que estaba ahí no estaba ni al tanto. Ellos no sabían que iba a ser la última Pascua que iba a pasar. La Pascua era la fiesta de los judíos que recordaba cómo Dios lo salvó del pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y abrió el mar? ¿Se acuerdan de todo eso? Eso es lo que conmemora. Pero la gente ni cuenta se había dado, y muchos de nosotros así vivimos también. No nos damos cuenta y no entendemos. Solo venimos a la iglesia y alabamos y, ay, qué bonito, ya me van a pedir dinero. Ay, pues ya que el pastor ya va a empezar a gritar y va a contar chistes mexicanos que yo no entiendo. Y bueno, pues ya que me caen muy bien, pero no entiendo nada. Todo esto es precisamente, ¿a dónde culmina? A la semana que viene. Este es el preámbulo para eso. El Señor está entrando a la ciudad. ¿Para qué? Para cumplir la misión que Dios encomendó. ¿Cuál es la misión? De liberarte a ti y a mí, de darnos vida a ti y a mí. No solamente rescatarnos, pagar nuestra deuda, pero llevarnos de regreso a Él. Su palabra dice que pronto va a venir. Podemos ver, prendes el noticiero y ¿qué vemos? ¿Qué vemos? De 100 noticias, 99 son estratosféricas, fuertísimas, horribles. Una, más o menos, es fea, pero no es tan grotesca, ¿verdad? Las cosas que vemos en la televisión, las cosas que vemos online, abierto en YouTube, en el internet, todo lo que está disponible. Vas caminando por la calle y vemos cosas que antes eran tabú, porque había un poquito de pena, de vergüenza, un poquito de pudor ahora. Y si dices algo o pones una cara que te sientes incómodo por respeto, la gente
te reprocha y te dice: pues ¿qué te pasa? Eres un retrógrada, eres un cavernícola, ponte las pilas, modernízate. La Biblia dice que en los últimos días a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Estamos en los últimos días. ¿De qué? ¿De qué, pastor? ¿Qué estás hablando? Últimos días de que Jesús va a venir por su iglesia. Tenemos que recordar, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que regresar al redil. Estábamos estudiando este fin de semana. Estudiábamos en el libro de Romanos, el apóstol Pablo recordándonos de lo que es lo que eran los fariseos. Estamos en el capítulo 2 y es impresionante como el apóstol Pablo, toda la Biblia se conecta como el sistema nervioso en tu cuerpo. Todo se conecta, todo tiene relación. ¿Y sabes a dónde apunta? A Jesús. Ah, caray, eso suena como que es Jesús. Pues es. El detalle es de que nosotros, tú y yo, no nos damos el tiempo para conocer su palabra. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento? ¿De educación? ¿De ir a la escuela, pastor? No, de conocimiento de la palabra. No conocemos quiénes somos, no sabemos la herencia que tenemos en Jesucristo, no sabemos, no entendemos, o nos cerramos o nos da miedo. El enemigo llega por el pánico y por la ignorancia, porque le conviene que estemos ignorantes para que no sepamos y no vivamos una vida en victoria. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Aprender la palabra, ponernos de modo y decir: Señor, muéstrame, quiero saber, quiero aprender. No de una manera fariseica ni de una manera religiosa, no para retroalimentarme y creerme mayor que los demás. No, para que mi caminar sea agradable delante de Dios. Esto que estamos leyendo es el propósito y la misión que Dios antes de la fundación del mundo ya tenía para ti, para mí. Sin embargo, lo vemos como algo nuevo. Y sí, puede que sea nuevo para ti, porque probablemente empiezas a caminar con Jesús, pero la realidad es de que tu existencia ya estaba hecha y planeada en Jesucristo. ¿Sabías eso? Ya Jesús había premeditado y planeado decirle a los discípulos que llamaran a ese burro. Dice su palabra que ya Él a ti te conoce desde el vientre de tu madre. Tú ya estabas en su mente, tú ya estabas en su corazón. Las características que tiene Él ya los talentos y capacidades que tienes, Él las puso en ti. ¿Por qué? Porque te ama, porque te conoce por nombre. Sin embargo, tú y yo, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos de la vista gorda y como es mucha responsabilidad, es entendible. ¿Qué hacemos? Ignoramos y continuamos nuestra vida. Y cuando venimos a la reunión es cuando te acuerdes: ay, deja agarro la Biblia, vamos a la iglesia. Y luego llega el domingo, la agarras y la pones ahí donde caiga. Y luego, ay, la reunión, el pastor va a empezar a achacar otra vez. El enemigo quiere que estés ignorante. ¿Cuál es la razón por la que hay tantos dictadores en muchos países en el planeta? ¿Por qué? Una de las razones claves que muchos eruditos y mucha gente estudiada y mucha gente que conoce de política y gente que culturalmente son gente muy avanzada y muy letrados, ¿cuál es el punto que todos llegan a racionar y de una manera corporativa llegan al mismo punto? ¿Saben cuál es? En los países, especialmente tercermundistas, no solamente en Latinoamérica, pero en Europa también. ¿Sabes qué es lo que dicen? ¿Por qué hay tanto dictador? Porque a los líderes y a los dictadores les conviene que el pueblo sea ignorante para controlarlos. El enemigo quiere que tú no conozcas quién eres. El enemigo no quiere que abras la Biblia y que descubras el poder de Dios puesto en tus manos. El enemigo no quiere que sepas que la autoridad que resucitó a Jesús de los muertos está en tus manos ahora. De veras, claro. El enemigo sabe que no sabes y así te quiere mantener. Te da un dulcecito como niño. Ay, que se quede, que se quede.
te distrae con la vida, te distrae con las responsabilidades, te satura de situaciones, problemas, cosas que alguna vez probablemente hasta son ridículas, y dices, te haces a un lado, para atrás, y puedes ver de una manera retrospectiva o de una manera mucho más amplia, y observas las situaciones enfrente de ti y te das cuenta y dices, brother, no tiene sentido, es una tontería, en inglés es an idiocracy, una idiotez. No tiene sentido, ni no tiene base ese argumento. Sin embargo, es un problemón, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí te ha pasado? ¿Por qué? Porque el enemigo está planeando, orquestando todo eso. ¿Para qué? Para distraerte de que no conectes con el plan que Dios tiene para tu vida. El enemigo te quiere tener como el burro amarrado. Alguna vez hubo una ideología de unas personas. Alguien mostró, había un elefante, ¿verdad? Estaban en un circo, y siempre al elefante desde pequeño amarran a los elefantes, pues para que no se vayan. Cuando son pequeñitos, no están al tanto de que son pequeños, y jalan y están atorados y se quedan ahí, ¿cierto? Para que no se vayan, ¿cierto? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Sí, no los estoy perdiendo. Ok, muy bien. Muy bien, no se me duerman. Bueno, entonces había esta domadora, y una persona, alguna vez un reportero fue y les preguntó, y les dijeron, observa. Y ahora el elefante era adulto, no sé cuántas libras, miles, gigantesquísimo. Entonces, fíjense qué interesante. Le decía, observa lo que va a pasar. Entrenamos a los elefantes para que no se vayan. Desde pequeño había un palito, un bastoncito, y agarraban el cordón del elefante y lo amarraban al bastoncito, y el elefante, en su mente ya entrenado, ahí se quedaba. Y el reportero le pregunta, wow, ¿y por qué no se puede? Porque en su cerebro el elefante cree que no puede sacarlo, porque desde pequeño así fue entrenado. Así tú y yo, el enemigo así nos tiene. En tu vida y en mi vida como cristianos, él no quiere que tú sepas que eres más que vencedor. Él no quiere que tú sepas que tu papá espiritual es Jesús, que es el Rey de Reyes. Él no quiere que sepas que la victoria que Jesús ganó en la cruz, que murió, pagó tu deuda y mi deuda, y que resucitó, y dice su palabra, que la victoria, el poder que resucitó a Jesús de los muertos, se lo dio a la iglesia. El enemigo no quiere que sepas. Ay, pastor, cada vez que usted predica voy a mi casa y me va peor. Pues sí, claro, porque el enemigo no quiere que sepas. Porque el propósito de Dios es que vivas como Jesús planeó para el burro, en libertad. Porque el propósito de Dios es que vivamos en Él, que no seamos esclavos de nuestros miedos, de temores, de prejuicios, de ignorancia, de apatía, de frialdad, del pecado, de mi naturaleza, que yo no tengo ganas de leer la Biblia, que no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Para qué voy si me va peor? ¿Cierto? No me va peor, me va peor. Sí, más sabroso, ¿verdad? ¿Cierto? Es interesante, ¿no es cierto? Pero podemos ver que el Señor, en su omnisciencia, Él nos muestra exactamente, tú y yo somos el burrito. Tú y yo representamos ese burrito inocente que no sabíamos que estaba predestinado para otra cosa. Sin embargo, Dios, en su divina misericordia, Él nos libera sin deberla ni temerla. El Señor manda, libérenlo, tráiganlo. El Señor lo necesita. Podríamos cambiar esa palabra, lo necesita. El Señor lo está buscando y lo quiere. El Señor te está buscando. El Señor está buscando. Probablemente caminas con Dios, probablemente eres un hijo de Dios, probablemente no. Pero el amor de Dios es magnífico y abarca cada necesidad. No importa si estás lejos, con más razón el Señor quiere traerte de nuevo al redil. El Señor quiere bendecirte. ¿Qué significa? Hoy me quiere bendecir los billetes. No está hablando de dinero. No estamos hablando de bendición monetaria. Pero también, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene que tener un resultado? Por supuesto, pero la bendición son bendiciones espirituales. Todo lo que vemos,
todo lo que vemos, todo lo que está aquí físicamente va a perecer, se va a quemar. La próxima vez que Jesús venga y que vayamos a su presencia, la próxima vez que Dios destruya a la humanidad y al pecado y todo lo que va a pasar, va a ser con fuego, no con agua. ¿Sabías? No, pastor, hay que leer la Biblia, hay que leer Apocalipsis, ahí viene todo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos hijos. Tú y yo no vamos a experimentar eso. Tú y yo vamos a estar en su presencia adorando. Dice su palabra que todo ojo le verá. Va a venir por su iglesia, por su novia, sin mancha y sin arruga, sin pecado, sin falta, intencionalmente a salvarnos, a llevarnos con él. Así como Dios salvó a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra, así como Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio y de lo que venía y destruyó a toda la humanidad porque no querían entender ni querían obedecer, así Dios, el amor de Jesús, con más razón ahora. En aquel tiempo Jesús no había venido, pero ahora tenemos la redención y la misericordia y gracia de Jesús, su sangre derramada. Ahora con más razón Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere traerte de regreso. Dios no quiere que vivas en pecado. Dios no quiere que vivas en ignorancia. Dios no quiere que vivas de la manera que, ay, pues yo vivo como puedo, pastor. Dios no quiere que vivas así. ¿Sabías tú que Dios ya tiene una vida para ti? Sin embargo, cada uno, hemos escuchado la frase de decir, mucha gente, a través de los años yo he escuchado gente, pues cada quien vive se forja el destino que puede. No, no tiene que ser así. Ese es un destino sin Dios. Está bien. Las canciones de Chente Fernández, órale. Pues sí, cada quien se forja como puede, ¿verdad? Pero la realidad es de que Dios tiene un plan y tiene una vida ya planeada para ti. Si yo cedo al plan de Dios, voy a ir, dice su Biblia, su palabra dice que voy a ir de victoria en victoria. No va a ser un camino de flores, no va a ser magnífico, pero no voy a estar solo. No voy a estar, dice su palabra en Salmo 23, aunque no, ay, el Señor no va a permitir que vaya en el valle de sangre de oscuridad y de muerte. No va a permitir, todo va a ser bien bonito. No, Dios va a permitir para hacerte crecer, para que madures en su presencia, para que puedas experimentar la santidad. El fuego no quema, purifica. Cuando traes a un joyero, le traes una joya para poder ver si verdaderamente es de oro. ¿Qué es lo que hacen? Lo pasan por el fuego. Entonces, ¿qué es lo que el Señor permite en tu vida y la mía? Situaciones difíciles, incomodísimas, imposibles. Sin embargo, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Nunca involucramos a Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que lo último que haces, ay, pues deberíamos orar? Es lo primero que debimos haber hecho. ¿Sí te ha pasado? A mí me ha pasado. Ay, ni me acordaba. Y cuando oras, milagros cosas empiezan a mover que ni control tienes. ¿Sí te has dado cuenta? Sí, ¿cómo que no? Ay, qué casualidad. No, no existen las casualidades. Existe el mover de Dios en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que tú y yo estamos en otra frecuencia y la bendición de Dios está cayendo y tú estás acá afuera. ¿Sí estamos entendiendo? La razón por la que tú y yo estamos aquí no es accidente, es el plan de Dios para tu vida. La verdad es la verdad. Dios tiene un plan excelente y magnífico para cada uno de nosotros con nuestro nombre. El único detalle es que creemos, como Dios es misericordioso y amoroso y amable, creemos que le podemos echar la mano a Dios y nosotros podemos mover cosas. Let's customize. Vamos a meterle mano. No, Dios no necesita tu ayuda. ¿Sabes lo que Dios necesita? Que tú cedas. Señor, aquí estoy. Señor, haz tu voluntad. Dame sabiduría y capacidad para ceder. Señor, no permitas que decaiga. Esa es la oración que tú debes de orar. No, Señor, como un genio de la lámpara,
Señor, quiero un carro, quiero esto, quiero trabajo, quiero, dame un aumento, me hacen falta unas vacaciones a los chamacos, ya les hacen falta Jordan nuevos. Señor, pues me gustaría un Ferrarito, pues tú que eres Dios de dueño de, el pastor dijo que eres dueño del oro y la plata, pues échame un Ferrari. Señor, pues ya de plano paga la casa. ¿Que el Señor no conoce tus necesidades? Necesidades. Ah, ¿verdad? Necesidades. ¿Qué es una necesidad? La manera en la que vivimos le agrada a Dios. Vivimos como vivimos porque le permitimos al Señor hacerlo. Somos burritos. Una cosa es ser como el mini asno que había ahí, el pollino que había ahí pequeñito en ignorancia. Pero ya cuando conoces, no, pues aquí igual aquí me conviene, aquí todavía me voy a quedar. ¿Qué es eso? Soberbia, arrogancia. Entonces no te quejes que te va mal. Entonces un día dice su palabra que un día vamos a verle cara a cara. Y cuando lo veas frente a frente, cuando Él te diga, ¿qué pasó? Mira, aquí está todo lo que pasó. Y, Señor, yo no sabía, si sabías, ¿te acuerdas aquel domingo de Palmas que fuiste? Y el cuate estaba predicando y estaba brincoteando. Y te empezó a enseñar todo eso. ¿Sí? Ay, Señor, yo pensé que era opcional. Yo creía que yo tenía que decidir si quería o no. Sí, el Señor te va a decir, sí, tienes que decidir. Pero esto trae esto y esto trae estas repercusiones. El Señor no vino porque no tenía nada que hacer. Dios dejó, imagina un segundo, te voy a pedir un favor, cierra tus ojos un segundo. Un segundo nada más, cierra tus ojos. Imagina en el cielo la escena más hermosa y gloriosa. Imagina a Dios Padre sentado y a un lado el Hijo y a un lado el Espíritu Santo sentado en gloria. Míralos con tu mente. Y de repente pasa lo que pasa en la humanidad y el Padre manda a su Hijo y el Hijo se ofrece y viene y nace y se quita su ropaje de autoridad, de santidad, de perfección y de gloria entre una ilimitada cantidad, millares y millares y millares de ángeles adorándole, santo, 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 a Jesús, a la segunda persona, y viene y nace en una mujer para vivir la vida que tú y yo debimos vivir, morir en tu lugar y darte vida. Esa fue la misión de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo, con tus ojos cerrados? No abras tus ojos, por favor. Cuando ya viste eso, ¿cómo vamos a responder tú y yo a eso? Jesús vino a tomar nuestro lugar. ¿Para qué? Para llevarnos de regreso a Él, a su presencia, a su gloria. Pero no solamente vamos a disfrutar de la paz y el gozo y la gloria y todo lo demás que es inexplicable en su presencia, en gloria, en el cielo. No, Dios quiere que ya empieces a experimentarlo aquí, porque podemos a través de Jesucristo. ¿Sí sabías eso? Que todo lo que podamos experimentar en gloria lo podemos experimentar acá. Libertad, gozo, bendición sin medida. Todo lo que vamos a experimentar allá lo podemos experimentar acá. Jesús le dijo a todo mundo cuando vino: el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino. Nosotros no podíamos ir al cielo. Jesús trajo el cielo a nosotros. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Señor. ¿Qué más podemos decir? Gracias, Señor. Perdónanos. Perdona nuestra humanidad, Señor. Perdona nuestra apatía en veces, Señor. Perdona la soberbia, la humanidad, Señor. La mentalidad pecaminosa del pensar que sabemos y entendemos y somos y X y somos más que suficientes, independientes, que no te necesitamos para ciertas cosas, cuando es totalmente lo contrario.
Gracias, Señor, por liberarnos. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Jesús, por venir, morir y darnos vida. Oh, cuán magnífico es lo que has hecho. No hay palabras, Señor. Cuánto te amamos y te adoramos, Señor. Por favor, Jesús, haz tu obra en nosotros. Haz tu obra, Espíritu Santo. Continúa trabajando en nosotros. No permitas que la arrogancia o la apatía o la frialdad o lo que sea que obstruya tu palabra de hablarnos que sea más fuerte que tu palabra viva, que no vuelve vacía. Por favor, te lo pedimos, no lo permitas. Señor, quebra nuestro corazón como barro que no es aceptable y ármanos de nuevo. Por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho. No hay palabras en el lenguaje humano para expresar la gratitud, Señor. De verdad no las hay. Pero tú ves el corazón. Tú conoces cada corazón. Ahí donde estás, si has estado viviendo una vida fría, cualquier situación que esté pasando en tu vida, no puedes decir que tu vida es perfecta, porque es mentira, no es cierto. Si dices eso, estás pecando. Que dice la palabra del Señor que todos nacimos pecaminosos. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa y nos separa de Dios. Amén. Ahí donde estás, cualquier situación que estás pasando, la que sea, el Señor ya la ha vencido. Yo sé que sí necesitas oración. Muchas de las veces no pasamos por temor, por vergüenza, pero no debe de darte pena, porque no estás haciéndolo frente a mí, sino estás viniendo en un acto de humildad ante tu Padre espiritual, de tu Padre celestial. Y dice su palabra que cualquiera que necesite, venga. El que tenga sed, que venga a Él, y que bebas agua fresca y viva de Él. Lo que necesites, si necesitas refrescar tu vida, pasa. Ahora es el momento. Jesús a eso vino. Vino a restaurarnos a Él, porque antes no podíamos. Ahora sí, no desperdicies la oportunidad. Te puedes acostar hoy en la noche a dormir tranquilamente. ¿Y cómo sabes si mañana vas a despertar? ¿Cómo sabes si saliendo cualquier cosa puede pasar y el Señor te llama a su presencia? ¿Cómo lo sabes? No lo sabemos. Si hay una situación en tu vida, pasa al frente. Aquí tenemos a los hermanos líderes. Ellos pueden llevarte a la presencia del Señor y orar por ti. Pasa con libertad. Pasa con libertad. Cualquier problema que tenga, pasa ahora. Pasa ahora. Pasa, sí, Señor. Toca los corazones. Aquí estamos, Señor. Su palabra dice que si su pueblo se humillare y buscar el rostro del Señor, Él bajaría y sanaría su tierra. ¿Qué requiere humillación? Decisión. ¿Qué requiere humillación? ¿Qué es humillación? Humildad. Reconocer que estamos mal. Amén. Si necesitas oración, pasa. No te vayas como llegaste. No te vayas. Ay, no, este problema es muy grande para Dios. No, no lo es. No lo es. Pasa, por favor, adelante. Pastor Héctor, pasa, por favor. Pasa, por favor. Las personas, si tú no vas a pasar el servicio, estamos despedidos. Dios te bendiga. La semana que viene el servicio va a ser a las 11. No vengas a las 12, a las 11. Va a ser solamente un servicio. Dios te bendiga. No van a haber actividades toda la semana. Solo el domingo el servicio. Vamos a celebrar la victoria de Jesús. Vino, murió, pero resucitó. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que tengas una vida en victoria. Si necesitas oración, acércate, por favor. No te vayas así con ese problema, con ese pesar. Déjalo aquí.
Dios te bendiga. Que tengas una bendecida semana. A los que no vamos a pasar